Le hemos estado dando honor, gloria y alabanza a Él. Qué precioso, un día más, una oportunidad más de adorarle, de exaltarle y glorificarle a Él, hermanos queridos. Él se merece toda la gloria y la alabanza de su pueblo, de su iglesia, de sus escogidos. Qué hermoso es poder exaltarle a Él, porque Él vive y permanece para siempre. Amén. Amén, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a hablar en esta mañana un tema hermoso. Toda la palabra del Señor es hermosa. Amén. Toda su palabra es hermosa. Así que, bueno, para nuestros hermanos que están allí también en las redes sociales, muchas bendiciones para ustedes, mis hermanos. Gloria a Dios que pueden estar conectados. ¿Se escucha bien, mis hermanos, allí? Gloria a Dios. Bueno, yo les invito a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Amén. Gloria a Dios. Es una hermosa mañana para estar atentos y oír la palabra del Señor, ¿sí? Su palabra nos limpia. Ella nos edifica, ella nos limpia, nos purifica. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, y le he puesto a este sermón como título, ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Acá podemos ver que Pablo en el contexto inmediato les estaba hablando a los hermanos que se encontraban en Roma, los hermanos en la fe que estaban allí en Roma, y él les mencionaba haciéndoles permanentes oraciones para con ellos, rogándole a Dios que en su voluntad, hermanos queridos, le concediera a él la oportunidad de poder ir a visitarlos, de poder ir a estar con ellos, para comunicarles algunos dones espirituales, dice su palabra, al fin de que ellos sean confirmados y mutuamente todos sean confortados en la fe o por la fe que nos es común a vosotros y a mí, decía el apóstol Pablo. Para ser confortados, lo decía en los versículos 11 y 12 de Romanos capítulo 1. En ese contexto, Pablo empieza a hablarles a ellos, interesado por la edificación de la iglesia y del pueblo de Dios. Vemos, hermanos queridos, como estuvimos viendo la semana pasada, el domingo pasado, que en el versículo 16 nos dice, y les hace saber Pablo a ellos de su posición firme ante las buenas noticias, de no avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Eso le venía diciendo el versículo 16. ¿Recuerdan que lo estuvimos viendo? De no avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios. Podemos ver que Pablo fue llamado al apostolado, apartado por el Evangelio de Dios. Y fue para qué, hermano? Para ayudar a los cristianos, para fortalecer a la iglesia de Cristo, a comprender el verdadero significado de las buenas nuevas de Jesús, para extender esas buenas noticias de Cristo Jesús a nuestros hermanos y para ser edificados unos y otros en la fe de Cristo Jesús. Por tal motivo podemos ver que en esta perícopa que leímos del versículo 17 de Romanos 1 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, porque en el Evangelio. Ahora, ¿qué significa Evangelio, hermano querido? Evangelio en el griego significa, se pronuncia Evangelio, que está compuesto por dos vocablos. El, que significa bien, y ángelos, que expresa mensajero, o buenas noticias, o nueva grata. Las buenas noticias.
¿La buena noticia de quién? Del reino de Dios. Unas buenas noticias venían a esta humanidad, hermano, pronunciadas anteriormente en el Antiguo Testamento y proclamadas por el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús dice, ayer relatado por Mateo 4:23, cuando dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Ahí vemos de las buenas nuevas. Jesús vino a anunciar el reino de los cielos. Jesús vino a traer las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, hermanos. Este evangelio que fue proclamado por Cristo Jesús, diciendo que sería predicado ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces, luego de eso, vendría el fin. Entonces, tenemos ahí claro que en esta tierra va a haber un fin, pero era necesario que vinieran las buenas nuevas del evangelio, predicado para algunos. No, miren qué misericordia, para todo el mundo, ¿no? Dice Mateo. Y para testimonio de las naciones. Que las naciones vean de que hay y tengan testimonio de que hay unas buenas nuevas de salvación. ¿No es hermoso, hermano querido, las buenas nuevas de salvación? Por eso sigue diciendo, porque en el Evangelio, como leíamos el versículo 17, y dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y acá hacemos hincapié en la justicia de Dios. La justicia de Dios en uno de sus atributos, porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es soberano, es todopoderoso. En uno de sus atributos, hermano querido, la justicia de Dios es la coherencia con su propio carácter. Es la coherencia con Él mismo. Y que juzga lo que está opuesto a Él. ¿Cuál es lo que está opuesto a Él? Que Él juzga. Y que es importante tenerlo en cuenta. Es el pecado. Él, en su justicia, por su coherencia, por su santidad, juzga el pecado. Porque Dios es justo y soberano. Él estableció desde un principio su justicia para con Adán y para con Eva. Dios los creó y los puso en el huerto y les dio instrucciones, les dio reglas, les dio normas para que ellos se manejaran en este mundo, para que ellos fructificaran y multiplicaran. ¿Y saben qué es lo más importante de todo esto? Que Dios los bendijo. Porque solamente Él puede dar la bendición. Solamente de Él viene la bendición, hermano querido. Por eso, en su justicia, Dios los bendijo, ¿no? Y dice su palabra en Génesis 1:27, que Él creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los creó, varón y hembra. Y entonces, en Génesis 1:27, y si Él los creó a su imagen, ¿cómo los puede haber creado? En perfección, hermano. Porque podemos ver que en Eclesiastés capítulo 7:29 dice su palabra que Dios creó al hombre recto. Dios creó al hombre recto. Eclesiastés 7:29. Pero el hombre, ¿qué hizo? Ellos buscaron muchas perversiones. Entonces aquí podemos ver que cae por tierra, hermano, la falsa doctrina o enseñanza de que el hombre nace en pecado original. Hermano querido, el hombre nace en rectitud, porque su palabra dice que Dios creó al hombre recto. Qué importante, porque es la justicia de Dios, porque fuimos creados según la imagen de Dios, a su imagen y semejanza. Pero ¿qué hizo el hombre en medio de las ordenanzas que Dios le había dejado? Se desvió de lo establecido por Dios, desobedeció. El hombre pecó ante Dios. Y al pecar, ¿qué decíamos? Que la justicia de Dios, en su coherencia, aparta a Dios. Si Dios se aparta del pecado, porque es lo que Él juzga y lo que Él condena. Entonces el hombre toma el pecado y es separado de Dios. Dios le dejó todas las herramientas,
todas las cosas, toda la forma para que se movieran en medio de su perfecta voluntad, hermano querido, en este mundo. Entonces el hombre, al pecar, ¿qué pasó? Fue destituido de la gloria de Dios. Vemos en la palabra de Dios y seguimos viendo el versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿cómo se revela? Se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí Pablo nos está hablando de una fe salvadora. No es algo que debemos hacer a fin de ganar la salvación. No es algo que nosotros tengamos que hacer para obtenerla, sino que esta fe no se consigue por nosotros o por las obras que nosotros hagamos, sino que la salvación se consigue por fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, si la fe hubiera sido por obras, digamos, hubiera sido por una acción, sería algo más que nosotros podríamos hacer, pero sería imposible. Nosotros, el ser humano, no podría salvarse a sí mismo, hermano querido. Por eso vemos que en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Fíjense, la salvación en nuestra vida viene por medio de la fe, pero por la gracia. Esa gracia de Dios somos nosotros salvos por fe. Porque no es nuestro. ¿De quién es el don? Es de Dios. ¿Y saben qué sigue diciendo el versículo 9 de Efesios 2? No por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, no es por obras la salvación, sino que es por fe. Por eso la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ante esto nos trae la aclaración de esta justicia divina de Dios, donde habla en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 26. Nos deja clarito el apóstol Pablo allí, en Romanos 3, del 21 al 26, que dice así, lo vamos a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mírenlo, leámoslo atentamente, hermano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como mencionábamos anteriormente. El verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el 26 nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es el justo, hermano? Dios es el justo. Y Dios es quien justifica. Por eso la justicia de Dios es revelada por medio de la fe. Y al que justifica, al que es de la fe de Jesús. Al que tiene la fe, ¿en quién? Al que ha depositado su fe en Cristo Jesús, su unigénito Hijo. Gracias, Señor. Por eso, hermano querido, vemos aquí, es muy amplio este texto que estuvimos leyendo, pero muy conciso y nos deja claro cómo viene la justificación para nuestra vida, que no es por obras, sino que es por la fe en Cristo Jesús, en aquel que fue redimido, aquel que entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque la ley vino para que nosotros supiéramos el bien y el mal. La ley vino para que el hombre sepa y en su conciencia conozca cuál es lo que está bien y cuál es lo que está mal. Vino para mostrarnos, sinceramente, hermanos queridos, que somos pecadores. Vino para eso la ley.
no obtenemos, tenga en cuenta que no obtenemos la salvación por medio de la ley. No obtenemos la salvación por cumplir la ley. Porque ¿sabe qué? No la podemos cumplir. Por eso, hermanos queridos, nosotros debemos no solamente tener la fe para salvación, sino que vivir en la fe día a día. Tener esta fe para vivir en fe. ¿Y cómo podemos vivir en fe? Porque la palabra de Dios viene a nuestras vidas y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cualquier libro? ¿Cualquier fábula? No, hermano. La palabra santa de Dios. La santa palabra de Dios. Palabras vivas. Cuando nosotros oímos su palabra, se incrementa esa fe, nos limpia su palabra y nosotros podemos llevar una vida de continuo caminar en Cristo Jesús. Por eso que la fe es importante, que no es para mañana. La fe es hoy. La fe es ahora. Por eso el Señor dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamad en tanto que Él está cercano. ¿Y qué más dice? Deje el impío su camino. Hermano, vuélvase a Dios. Nosotros queremos día a día estar con Dios. Queremos continuamente que esa fe esté activa en nuestras vidas. Y es una actitud, es una decisión que debemos tomar. Por eso es tiempo presente. El hombre, como en los tiempos pasados, quiere vivir a su manera. Quiere vivir a su forma. Y aún en estos tiempos donde se ha acrecentado la maldad. ¿O no, hermanos? Dice que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Ahora esa maldad se ha acrecentado. Lo podemos percibir como hijos de Dios, como cristianos. Lo vemos, lo sentimos el choque, hermano querido, con las mismas tinieblas que abruman a este mundo. El hombre pone con indiferencia, trata con indiferencia a Dios, con arrogancia, no teniendo en cuenta sobre Él. Pero ¿saben qué? Corre un gravísimo peligro. Está en intermitente y en luz roja. Corre un gravísimo peligro. Porque si no se arrepiente de sus pecados, mi hermano querido, no podrá recibir la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Para poder ser salvos debemos arrepentirnos. Y eso es lo que hemos hecho, ¿o no, iglesia querida? Nos hemos arrepentido y caminamos día a día en esa fe y agradecidos dándole gloria y alabanza a Dios por esa salvación. Por más que el hombre crea llevar una vida moralmente correcta, crea. ¿Saben por qué digo crea? Porque a su manera y a su forma de pensar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Él cree, pero la única manera de poder nosotros estar aceptos, como decíamos anteriormente, delante de Dios, es por medio de la fe en Jesucristo. Creerle a Él para que nosotros podamos tener vida y vida eterna, para ser un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva criatura en Cristo Jesús. Por tal motivo, la iglesia tiene una gran responsabilidad, hermano, y los cristianos, los hermanos y la familia de la fe, nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación, porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y habiendo recibido ese ministerio, ¿qué hacemos? Dice la palabra de Dios, rogamos en el nombre de Cristo Jesús que se reconcilie con Dios. La iglesia ruega por aquellos que no son salvos, porque la iglesia conoce el carácter de Dios, porque la iglesia tiene a Cristo Jesús y espera a Cristo Jesús y sabe lo que va a venir más adelante, la condenación que viene para la humanidad, para aquellos que no quieren tener una relación con Cristo Jesús. Por eso la iglesia tiene ese rol. Rogamos. Ese es el ministerio, rogamos. Porque ¿quién convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? La obra del Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene ese rol de rogar a Dios para que en su misericordia, hermano querido, y en su justicia y en su poder, estas personas se acerquen a Dios. Se ha quitado el velo de sus ojos y se acercan a Dios para conseguir la salvación como nosotros la tenemos. Porque, hermanos queridos,
nosotros hemos sido hechos la justicia de Dios. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Un día, hermanos queridos, todos ser humano tendrá que presentarse delante de Dios y rendir cuenta de cómo ha vivido. Un día todos nos tendremos que presentar delante del Señor y rendir cuenta de cómo hemos vivido en esta tierra. Ahora el simple, el que no tiene a Cristo en su corazón, dice, tenemos que disfrutar la vida. Tenemos que, yo quiero vivir la vida a mi manera. Yo me quiero dar mis gustos. Yo me merezco ser feliz. Yo merezco, porque para eso trabajo, para eso me esfuerzo. Yo merezco atenderme. Ya demasiado atendí a los demás, a mis hijos, a la familia, amigos. Hoy el hombre camina en ese orgullo personal de él mismo. El hombre simple, el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene temor a Dios. Voy a vivir como pinte. Vivo el día a día, como me parezca, como me plazca. Así, hermano querido, fue en los tiempos de Noé. Así vivían, casándose, dándose en casamiento, en fiestas, en lujurias, en perversiones, como en los tiempos de hoy. Por eso Cristo está pronto a venir a buscar a su iglesia. Lo menos que ellos quieren hacer es arrepentirse. Lo menos que el mundo quiere hacer, el hombre quiere hacer es arrepentirse de sus pecados. Pero ¿saben qué, hermanos queridos? Sufrirán las consecuencias. Porque Dios muestra a través de Cristo Jesús la salvación para todo aquel que quiera creer en Él. ¿Saben, hermanos queridos? Dios no puede ser burlado porque Él es justo. Porque dice su palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando dice que ya está establecido, está establecido. Ya hay una ordenanza, ya está, es la palabra de Dios. Y su palabra es sí y amén. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora podemos ver cuántas veces muere el ser humano. Una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27, si quiere tomar nota. Por eso, hermanos queridos, ya culminando en este mensaje, para todos ustedes y para todos aquellos que nos oyen o que en algún momento van a oír este mensaje, hago una pregunta: ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Porque decíamos en el título del mensaje, ¿cómo vives? Quiero decirte que Dios perdona los pecados de aquellos que se arrepienten. Dios es un Dios de amor, pero Él perdona al que se arrepiente, al que viene a Él, hermano. A Él lo perdona. Hoy es el tiempo de tomar una decisión. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de la fe. Hoy es el momento. Mañana puede ser tarde. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo de tomar la decisión de cómo queremos vivir. Si queremos vivir en fe o queremos vivir como se nos parezca. Si queremos caminar conforme a la voluntad de Dios o queremos caminar conforme a los deseos mundanos y deseos de la carne, porque el mundo está lleno de perversidad. Dios nos libre y nos guarde, permaneciendo en Él de todo pecado que está allí a la puerta, hermano querido. Hay un desafío en nuestra vida. Por eso, ¿vivimos a nuestra manera tomando nuestras propias decisiones o vivimos por fe como verdaderos cristianos? ¿Cómo vives? Cada uno de nosotros decidimos. Tenemos una vida, tenemos que rendir cuenta a Dios. Todo el mundo tendrá que rendir cuenta a Dios. ¿Vivimos agradando a Dios? ¿Queremos agradarle? ¿Queremos servirle?
Queremos amarle cada día más y estar con Él, como Cristo Jesús dio su vida por nosotros y se entregó. Y allí en la cruz Él dijo, consumado es, listo está, para todo aquel que quiera venir en pos de Cristo. Y yo quiero tomar esta salvación y cuidarla con temor y temblor, porque Dios es justo. Por eso hizo estas cosas. ¿Seguimos los consejos del mundo, de los propios deseos de la carne, o decidimos vivir por fe en la justicia de Dios? Te insto, hermano querido, te animo, que no solo hoy, porque estamos escuchando este mensaje, sino que cada día de tu vida, cada instante, cada respiración de tu momento, cada latido de corazón, nosotros podamos decidir vivir por fe, haciendo la voluntad de Dios, permaneciendo en las similitudes. ¿Por qué, hermano querido? Porque dice su palabra, termina diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Que estas palabras queden en tu corazón, que su palabra quede en tu corazón, grabada, y que la podamos poner por obra y por práctica. Que el Señor te siga bendiciendo. Y aprovechamos esta oportunidad, en medio de este momento precioso, que debemos examinarnos y decirnos, ¿cómo vivo, Señor? Yo vivo para ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora, porque ha sido expuesta tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia podemos hablar de tu verdad. Podemos hablar de lo que importa y de lo necesario, de lo fundamental para nuestras vidas. Es de vivir por fe en Cristo Jesús. Es de caminar día a día tomado de tu mano. Señora, fortalece mis hermanos, fortalécelos a cada uno de nosotros para que podamos mantenernos firmes en la profesión que nos ha llamado, mantenernos firmes en esta esperanza que tenemos de gloria, mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús. Y para aquellos que no te conocen, Señor, que tomen la decisión de venir a tus pies, de venir a tu presencia, de arrepentirse, Señor, para que tu sangre, Cristo Jesús, nos limpie de todo pecado. Gracias te damos, Señor. Tu palabra es la que penetra en nuestras vidas y es la que hace la obra en cada uno de nosotros. Gracias te damos por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo y les mando un abrazo y muchas bendiciones para todos. Nos saludamos en la paz del Señor, hermano. Amén.